Les quiero advertir, sí, que como está mal el aula virtual, a lo mejor me voy a demorar más en subir los enlaces, pero apenas pueda los subo. Bueno, la siguiente eh, condición que queremos modular farmacológicamente en el tracto digestivo es el vómito. Para eso debemos recordar algunas cosas básicas de fisiología. Y hay una estructura clave dentro del centro del vómito, en el sistema nervioso central, que es una área que se llama zona quimiorreceptora gatillo, es el nombre técnico. eh, la zona quimiorreceptora gatillo, que es un lugar donde la barrera hematoencefálica está fenestrada, tiene como unas ventanitas. Y a través de esas fenestraciones, el sistema nervioso central puede censar los elementos circulantes en sangre. Y estos pueden ser distintos elementos que conducen a activar el reflejo del vómito, como toxinas urémicas en un paciente con falla renal, endotoxinas, fármacos en general, el alcohol eh, y un largo etcétera en realidad, ¿no? Eh, Otra cosa que hay que conocer también que dentro del centro del vómito también interactúan varios neurotransmisores y obviamente sus receptores. Uno de los más importantes es la dopamina y los receptores dopaminérgicos y también la serotonina, ¿no? Entonces, vía sangre pueden ser sensados ciertas sustancias y deben activar receptores dopaminérgicos y de serotonina, entre otros, que va a aparecer un par más adelante, pero para no marearlos al tiro, voy a ir de a poco, eh, en el fenómeno del vómito. La otra forma en la cual se puede desencadenar el vómito es a través de la vía neuronal, es decir, ya no nos llega información vía sangre a la zona quimioreceptora del centro del vómito, sino que directamente inervaciones del sistema nervioso autónomo, simpáticas o parasimpáticas, que provienen directamente de las vísceras, tanto digestivo, también el corazón, peritoneo, sistema urinario. En realidad, todas las vísceras son inervadas por el sistema nervioso autónomo. Potencialmente, ciertas situaciones pueden producir vómito. Entonces, por ejemplo, un paciente con una peritonitis, la inflamación del peritoneo puede producir vómito. La inflamación uterina puede producir vómito por vía neuronal, ¿ya? No necesariamente por vía hematógena. Y también las vías vestibulares, que tiene que ver con la rama vestibular del octavo par craneano, ¿no es cierto?, relacionado con el equilibrio, ¿ya? Sabemos que alteraciones vestibulares como el síndrome vestibular idiopático o una otitis media, puede generar inflamación alrededor del octavo par y conducir a varios signos y entre ellos el vómito, ¿no es cierto? Y también existe una comunicación vía neuronal eh, de regiones cerebro-corticales, ¿ya? Déjeme explicarlo acá mejor. Entonces, acá tenemos el centro del vómito. Bueno, provienen aferencias desde los distintos órganos, distintas vísceras, que van directamente acá al centro del vómito. Y también vía sangre. Dijimos que podía ser censado algunos elementos de sangre y también del fluido cerebroespinal. Entonces, cualquier cosa que se concentre dentro del cerebro o en sangre puede activar el fenómeno del vómito. Y como dije, las vías neurológicas cerebrocorticales, es decir, que tienen que ver con la percepción aguda del medio ambiente, particularmente también de la región límbica, emiten proyecciones también al centro del vómito.
Entonces, pues, y esa es la explicación por qué algunas veces un estímulo visual en ciertas personas puede desencadenar el vómito. O incluso el relato de alguna historia muy terrible o algo generalmente desagradable, ¿no es cierto? Induce vómito. ¿Ya? Y ahí no hay una aferencia visceral, no hay una elemento circulante, sino que es el relato desagradable, es la experiencia negativa o aversiva, es la que induce el vómito. ¿Ya? Hay gente que recibe una mala noticia y le produce el reflejo del vómito. Entonces es una zona muy fácil de estimular. ¿Ya? En el fondo esa es la conclusión, ¿ya? Por distintas vías. Por eso también es relativamente difícil el controlar el reflejo del vómito. ¿Ya? Uno de los fármacos más utilizados es la metoclopramida, y muy emparentado con esto está la domperidona, y ya en retirada la cisaprida, que están todos relacionados con estos fármacos que se denominan procinéticos, ya que en estricto rigor tienen esta clasificación porque no son puramente antieméticos, ¿ya? Porque en el fondo lo que hacen no es inhibir el vómito, sino que más bien promueven el tránsito normal. Por eso se llaman procinéticos, es decir, promueven el movimiento, es decir, facilitan el tránsito orocaudal de los alimentos y no el movimiento retrógrado que se presenta en el vómito. Y por eso mismo eh, no son tan eficaces como antieméticos, sino que son más eficaces en un signo clínico que es más pertinente y frecuente de detectar en el ser humano, que es la náusea. ¿Ah? Son más bien antinauseosos, más que antieméticos. Sin embargo, controlan de alguna manera también el vómito, ¿no? En particular me interesa la metoclopramida. La domperidona se ocupa muy poco en medicina veterinaria y el mecanismo es bastante diverso, ¿ya? Tiene varias acciones metoclopramida. Una es liberar acetilcolina de la pared intestinal. Si se libera acetilcolina, por lo tanto, promueve el tránsito gastrointestinal. Pero lo que se ha estudiado es que esta liberación de acetilcolina es diferente entre las distintas regiones del tracto gastrointestinal. Es muy importante en las regiones más craneales, es decir, digamos, esófago hasta estómago, es muy importante el efecto de liberación de acetilcolina y se va perdiendo hacia caudal y prácticamente no existe en intestino grueso. Entonces eso es importante porque al ser procinético uno pudiese pensar, muchas veces los pacientes tienen vómito y diarrea, ¿no es cierto? Que por un lado podríamos controlar el vómito, pero estaría facilitando la presentación de diarrea. Pero no es así, porque es diferencial esta liberación. Sensibiliza las células del músculo liso, obviamente para generar el peristaltismo. También tiene un efecto bloqueador de dopamina en la zona quimioreceptora. Bloquea también el receptor de serotonina, que se conoce como 5-HT3. Estimula el vaciamiento gástrico y disminuye el reflujo gastroesofágico porque promueve justamente el tránsito orocaudal. Entonces, estos son los mecanismos descritos de la metoclopramida, pero detrás de esto también está la contraindicación, ya que al promover el peristaltismo, al ser un fármaco procinético, es un fármaco que está contraindicado para controlar el vómito cuando se produce por presencia de un cuerpo extraño intestinal. Y eso es un poco una trampa, porque uno de los signos clínicos frecuentes de la presencia de un cuerpo extraño gastrointestinal es el vómito. Entonces, ¿cuál es la medida que debiésemos vigilar? Teniendo un paciente que es sospechoso de cuerpo extraño gastrointestinal por el vómito, no podemos usar metoclopramida hasta que no tengamos el descarte de justamente la presencia de ese cuerpo extraño mediante radiografía. En otras palabras, más sencilla y directa, un paciente con vómito siempre va a ser candidato a una radiografía. Eh,
puede parecer exagerado, pero si existe la posibilidad de que ese vómito sea producido por un cuerpo extraño, ya tenemos la indicación de no usar metoclopramida, entonces es mejor prevenir. ¿Ya? Ojo que la radiografía intestinal no lo soluciona todo, también em, existe la posibilidad de que esté obstruido por un cuerpo extraño radiolúcido, es decir, que no se observe en una radiografía simple. Por ejemplo, un calcetín no se va a observar. ¿Ya? Nombro el calcetín porque es parte de las cosas que nos ha tocado diagnosticar. No es algo arbitrario. Profe, en esa casualidad podría ser como en caso de gatos por algún hilo, que casi siempre comen hilo. También, y eso, Sí. si bien el hilo propiamente tal no se observa, muchas veces, no siempre, pero en la punta del hilo hay una aguja. Y eso sí se observa en la radiografía. Y lo otro que el intestino genera como un efecto, a ver cómo describirlo, yo no soy radiólogo y soy re malo para explicar esos fenómenos, pero para mí, yo lo explico como me parece nomás. Se ve como un acordeón el intestino, como que se pliega por sobre el hilo. Entonces, hay radiólogos muy capacitados que en el informe podrían interpretarlo inmediatamente como que hay un hilo, ¿ya? Pero, pero sería la misma contraindicación. O sea, no importa el tamaño, no importa la forma del cuerpo extraño, si lo diagnosticamos, ya no es un fármaco de elección la metoclopramida para controlar el vómito, ¿ya? Pero es buena tu aproximación porque también, si bien no es apto para ningún cuerpo extraño, hay algunos que son peores que otros. Por ejemplo, un cuerpo extraño punzante, por ejemplo, un fragmento de un hueso. Un perro que comió un hueso que se astilló y ese fragmento generó la obstrucción. Si nosotros entregamos metoclopramida, lo más probable es que ese hueso termine generando una perforación intestinal al aumentar el peristaltismo. Porque estamos en contra de lo que se llama el síndrome de asa ciega, que sobre todo se produce cuando hay una obstrucción completa del tracto gastrointestinal. Inicialmente el organismo trata de movilizarla aumentando el peristaltismo. Pero si no da resultado, rápidamente pasa a un fenómeno de parálisis. Entonces ese es el síndrome de asa ciega, que primero cursa con un aumento del peristaltismo que se asocia a diarrea y a vómito y luego hay una parálisis intestinal y que se observa un cambio donde solo habría vómito, ¿ya? Incluso dependiendo del lugar donde esté la obstrucción podemos observar incluso vómito fecaloide, o sea, que expulsa deposiciones en el vómito. Ese tipo de casos, entonces, obviamente no tenemos otra que una cirugía. O sea, lo que hay que hacer ahí hay que corregir la obstrucción. ¿Ya? Una alternativa que no tiene esa restricción, eh, que, bueno, si lo diagnosticamos en el cuerpo extraño, ya lo acabo de decir, no queda otra que hay que ir a remover ese cuerpo extraño. Pero en la preparación de ese paciente o en la estabilización, si yo quiero que el paciente no siga perdiendo electrolito, podemos intentar inhibir en algo el vómito con un bloqueador de receptores de serotonina, ¿ya? Que es como por ejemplo el ondansetron. El ondansetron inhibe, como lo dije, el receptor 5-HT3 y lo interesante es que el receptor 5-HT3 está en el tracto gastrointestinal, pero también en la zona quimiorreceptora. Entonces inhibimos el estímulo periférico y el centro del vómito al mismo tiempo con un puro fármaco. Entonces, es un antimético muy potente. De hecho, se indica cuando los otros fracasan. Si uno busca la literatura, esa es la indicación de ondansetron. Además, hay que usarlo racionalmente porque es un poco caro. Mejor dicho, muy caro el oral, pero bastante asequible el de uso intravenoso, inyectable o subcutáneo. ¿Ya? Entonces, para utilizarlo en el hospital o en pacientes con régimen de hospitalización, quiero decir, es bastante práctico y muy potente como antimético.
¿ya? Eh, Otra condición en la cual se utiliza, por ejemplo, vómitos producidos por la quimioterapia. El mismo día de la quimioterapia se administra una dosis de ondansetron. Parvovirosis que no responden a los otros antieméticos y vómitos resistentes. Esa es la indicación. O sea, rara vez partimos el tratamiento del vómito con ondansetron y la gran gracia quizás podría ser que no tiene contraindicación con la presencia de cuerpo extraño gastrointestinal. El otro grupo de antieméticos son las fenotiacinas. Tienen efectos antidopaminérgicos y antihistaminérgicos. Existen receptores de histamina también en la zona quimiorreceptora. Uno de los más frecuentes o más conocidos puede ser la clorpromacina, pero yo estoy seguro que ustedes deben recordar alguna fenotiacina que se las nombré yo alguna vez, que es la acepromacina, ¿no? La acepromacina es un tranquilizante que tiene efectos antieméticos. La clorpromacina, que pertenece a la misma familia, es un antiemético que tiene efectos sedantes. Es como son parte de la misma familia, hay cosas que podemos esperar de todo este grupo de medicamentos. Y justamente, como por tener este perfil de sedante o de tranquilizante, puede estar contraindicado en pacientes que tienen un nivel de conciencia deprimido, ¿ya? Las dosis son solamente una anécdota, no tienen una importancia por el momento. Obviamente, cuando ustedes lo ocupen, tienen que chequearlo también, pero en general nunca pregunto dosis tampoco. Y todos los fenotacínicos tienen el mismo problema. Entonces, en general, al ser un sedante, producen hipotensión y eso estaría contraindicado con los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y también ha sido descrito como inconveniente para ser utilizado en pacientes con diagnósticos neurológicos como epilépticos o preepilépticos, ¿ya? El último antiemético es el citrato de maropitant, que actúa en un receptor y un neurotransmisor que no había sido nombrado, que es el receptor se llama neuroquinina 1, se abreviado como NK1, neuroquinina 1, y el neurotransmisor se llama sustancia P, también me parece no haberlo mencionado nunca. Esta sustancia P y activa este receptor de neuroquinina 1 presente en la zona quimiorreceptora y por lo tanto un antagonista de la sustancia P puede ser considerado como antiemético. Tampoco tiene contraindicación frente a la presencia de cuerpo extraño, así que esto pudiésemos usarlo mientras estamos pensando el diagnóstico sin tener la radiografía. Sin embargo, insisto que la idea de tratar el vómito hay que tener eh, claramente la decisión de hacer un diagnóstico, ¿ya? Mientras tanto, podemos controlar el signo, pero hay que hacer el esfuerzo de llegar a la causa, ¿ya? Puede controlar el síntoma vómito desde el punto de vista de las aferencias nerviosas y también humorales, pero se ha visto que es poco eficaz en controlar el vómito por movimiento, ¿ya? El típico perro que se sube al auto y vomita. Y quizás también algo bien interesante que como ocupa un mecanismo que es independiente a todos los que hemos visto anteriormente, se puede utilizar en conjunto con otros. Por ejemplo, podríamos combinar maropitant y metoclopramida, maropitant y ondansetron. Eso es lo que quiero decir. La única precaución eh, importante, porque tiene alguna menor que la menor es que es doloroso, duele un poco la administración, que se administra por vía sobre todo cuando se administra por vía subcutánea. La precaución más importante es que la cinética del maropitán, cuando se metaboliza este producto, se produce un efecto de saturación del sistema microsomal hepático. Y lo que conlleva que a lo largo de 5 días de tratamiento, indistintamente si se hace un tratamiento por vía oral o subcutánea, que son las vías aceptadas por registro del maropitán en Chile,
se produce saturación. Por lo tanto, la dosis del día 6 no tendría capacidad de ser metabolizada en ese paciente. Y evidentemente pudiendo generar toxicidad. Entonces, esto ocurre para la vía oral y para la vía inyectable. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? O en realidad, si es que necesitásemos hacer más de 5 días de tratamiento, lo que debemos hacer es suspender al quinto día el maropitán por al menos 48 horas y luego podríamos continuar con 5 días más. ¿Ya? No recomiendo prolongarlo más, no porque sea mayormente tóxico. Podríamos hacer nuevamente este periodo de limpieza, que es como se describe el término, el wash out del maropitán. Pero me parece que ya 15 días de tratamiento antimético sin responder a una causa, creo que no es lo más correcto, sino que en 15 días uno debiese ser capaz de manejar las causas principales del vómito. Fue una consulta y en caso de ya se trata por 5 días buscando el diagnóstico certero, eh, después de esos 5 días puedo administrar otro medicamento para no También, volver al mismo. también se podría. Sí, esa es otra alternativa. Claro, por ejemplo, en estos 5 días tú descartaste que había cuerpo extraño, podrías continuar después con metoclopramida. Claro, algo así. Sí, se podría. Bien, lo último que quiero hablar desde el punto de vista digestivo es lo siguiente. eh, Son los aminosalicilatos. Voy a explicar primero el fármaco y después la condición. Estos aminosalicilatos son antibióticos que están unidos al ácido salicílico. El ácido salicílico, ¿no es cierto?, es la molécula activa de la aspirina. Entonces, es un antibiótico con efecto antiinflamatorio. Son un grupo de fármacos bien especiales que tienen unos nombres bien raros: sulfasalacina, mesalacina, olsalacina y todas las lacinas que encuentren por ahí. Pero no son cualquier sulfa, ¿no? Una sulfadiazina, sulfamastrimetropin, no tiene este mismo efecto. ¿Qué es lo que generan estos productos? Es que cuando se entregan a, a nuestros pacientes, el, el aminosalicilato en contacto con las bacterias gastrointestinales es metabolizado por las propias bacterias. Y estas bacterias producen la liberación de la sulfa y del ácido salicílico. Pero el ácido salicílico queda liberado directamente en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, genera un efecto antiinflamatorio local muy potente. Se dice que entonces tendría una actividad antiprostaglandina, antileucotrieno y una actividad antioxidante, pero tampoco se tiene tan claro cómo funciona. Sí, lo que se sabe es que responde muy bien en los pacientes. ¿Qué pacientes se tratan con antiinflamatorios de este tipo o antibióticos con efecto antiinflamatorio? Son pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ya? Aquí hay varios grupos de enfermedades. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Eso creo que es lo más fácil para poder explicárselo. Pacientes que tienen historial clínico de diarrea crónica, rara vez diarrea y vómito crónico, pero principalmente diarrea crónica, asociado a algunas razas de riesgo o de aumento de prevalencia de estos signos. Por ejemplo, el pastor alemán, el Basenji, el boxer, tienen predisposición racial a hacer estas enfermedades. Y hacen un cuadro muy similar a la enfermedad de Crohn o mal de Crohn en el humano. No sé si han escuchado alguna vez hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Se sabe que hay alguna anormalidad relacionada con el sistema inmune innato. Particularmente se piensa que tiene que ver con la activación exagerada de un receptor que se llama receptor tipo TOL, y en particular tiene un número que es el TOL tipo 4, y que generaría una suerte de
de relación bastante compleja entre el microbioma gastrointestinal y la mucosa, generando una inflamación de la mucosa crónica. ¿Cómo se diagnostica que realmente ese es el problema? ¿No? Porque estos antibióticos tienen un solo problema, es que son muy caros. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar un tratamiento caro, pero que sabemos que va a resultar en el caso de ser un diagnóstico certero, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y el diagnóstico se hace por biopsia. Antiguamente se recomendaba una biopsia del intestino mediante endoscopía, pero el rendimiento era malo porque ustedes imaginan que a través de la sonda endoscópica se pueden meter algunos instrumentos que te permiten tomar una muestra de lo que hay dentro del tracto gastrointestinal, pero es una muestra muy pequeña y que si no está bien tomada la muestra, uno podría tener un falso negativo. En cambio, lo que se recomienda hoy en día es que se haga una biopsia por excisión directa, es decir, un cirujano accede al gastrointestinal mediante una laparotomía exploratoria, se revisa, se hace un examen del tracto gastrointestinal físico, así directo, y se reconocen algunas zonas como características de este tipo de cuadros y se hace una enterectomía, es decir, se retira, se resecta un trozo de intestino y se envía a biopsia. Esa es la mejor alternativa para diagnosticar esta enfermedad y de vuelta el patólogo nos informa y caracteriza la enfermedad inflamatoria. A lo mejor les va a sonar más estos nombres, por ejemplo, la enfermedad que se conoce como enteritis linfocítica plasmocítica o la colitis eosinofílica. ¿Han escuchado hablar de esos términos alguna vez? ¿Sí lo han comentado en Sí. alguna clase de eso? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Si nos dicen que es una enteritis linfocítica plasmocítica, enteritis nos está ubicando, hay una inflamación intestinal, y dentro de ese tejido, las células predominantes en el infiltrado son eosinófilos, o son linfocitos, o son plasmocitos. Eso es. ¿Ya? Entonces, nos confirma que hay una enfermedad inflamatoria intestinal. Y esa enfermedad inflamatoria intestinal se tratan con este tipo de medicamentos. Entonces, imagínense, ¿por qué les digo lo del diagnóstico? Porque el diagnóstico también es caro, o sea, hay que someter a cirugía al paciente, anestesia general, más la biopsia, y para luego iniciar un tratamiento caro. Bueno, no es lo primero que uno piensa en este tipo de pacientes que tienen historial de diarreas crónicas, pero cuando ya has intentado 3, 4 tratamientos o llega a tus manos un paciente que viene de 3, 4 colegas que han intentado lo anterior, a veces vale la pena pensarlo porque si uno lo diagnostica, en realidad el resultado es bastante bueno. ¿Ya? Se logran controlar este tipo de enfermedades, también se asocia y mejora el éxito terapéutico adicionando dietas hipoalergénicas, eso también es interesante, pero la base del tratamiento es esto, los aminosalicilatos. Hay una diferencia también con la patología humana porque aquí hay algo súper interesante que se hace este concepto de medicina translacional, es decir, lo que es pertinente, la información que se genera en esta enfermedad en el perro, a veces se ocupa en humano y viceversa, ¿verdad? Que no hay una sola dirección en la información porque no están los cuadros totalmente descritos. Y hay una diferencia en que en la terapéutica, porque el humano responde mejor a los glucocorticoides cuando presenta este tipo de enfermedades. Y en segunda instancia a los aminosalicilatos. Y en el perro se produce al revés. Es decir, en primera instancia o la primera aproximación terapéutica responde bien en general a los aminosalicílatos. Es raro que no responda y es raro que tengamos que adicionar glucocorticoides o algún otro inmunosupresor. En cambio, en el humano no, se maneja más bien con inmunosupresores. También hay, pero sin embargo hay algunos pacientes que también andan bien con este tratamiento. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que quería entregar también es un ejemplo de tratamiento de una patología de diarrea crónica, ¿ah? Que yo les había dicho que había que hacer la distinción, ¿ya? Pero la aproximación es totalmente distinta. Aquí nos vamos a ir sobre seguro al tratamiento, haciendo un diagnóstico con una biopsia, donde prácticamente no hay posibilidad de equivocarnos. Profe, Sí, ahí en caso que
que al ser un medicamento que es compuesto con ácido acetil salicílico, No, pero habría que tener, o sea, en realidad con esto, sí, tratar de hacer por ejemplo, los pacientes que tienen problema o sea, con este medicamento que es antiagregante plaquetario, no afectaría en caso de hemorragia, úlceras que tenga, o sea, que estén. buena pregunta. A ver, ahí hay dos cosas que hay que aclarar. Una, que el tratamiento como antiagregante plaquetario, que se da aspirina, no es frecuente utilizarse en medicina veterinaria. O sea, es raro la patología protrombótica en animales. Solamente está descrita en el gato, ¿ya? Y gatos con cardiopatía, es decir, no es algo muy frecuente. Y evidentemente en el gato es complicado utilizar aspirina, así que también se ocupan otro tipo de antiagregantes. Y lo que pasa con los aminosalicilatos es que actúan localmente, entonces no se absorben. Y al no ser absorbidos no generan problemas a nivel circulatorio, así que no habría ningún problema. Entonces, esas dos cosas te podría decir respecto a tu pregunta. Ok, muchas gracias. Voy a detener la grabación, pero estoy escuchando comentarios y preguntas. Que será la última lámina. No, me faltó una que eran las dosificaciones, pero no tiene ningún sentido, ¿ah? Se los voy a mostrar igual. Que me quedaba esa pendiente. Estaba ahí. Pero eso. ¿Ya? Profe dijo que iba a hablar sobre los probióticos al final. Sí, dame un momento. Voy a detener la grabación.